Bien, ¿se ve la presentación? Perfecto. Bien, hoy es un tema un poco más corto, más sencillo, no es tan complejo como síndrome nefrótico o infección urinaria, que es donde vamos a tener un poco más de tiempo en la presentación, mas no deja de ser un tema muy importante por el cuadro final que puede llevar un síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico llega a ser uno de los eventos, no digamos catastróficos, pero muy complejos, a diferencia del síndrome nefrótico, que no lleva normalmente a una falla renal terminal o una falla renal que requiera diálisis. El síndrome nefrítico sí puede todavía llegar a un proceso de una insuficiencia renal aguda severa o una insuficiencia renal crónica que requiera el reemplazo de la función renal con una diálisis. Esa es la gran diferencia, o una de las diferencias en las cuales tenemos que, cuando nos enfrentemos a un síndrome nefrítico, pensar siempre que la consecuencia o el objetivo del tratamiento del síndrome nefrítico tiene que ser evitar este evento catastrófico. Otro evento catastrófico que puede generar el síndrome nefrítico es la inestabilidad hemodinámica cardiovascular que tiene el paciente. Es un evento, es una patología o es un síndrome que puede llevar hasta un edema agudo de pulmón. Bien, ahora, ¿cómo llegamos a estos dos eventos tan trágicos? Pues comenzamos de la siguiente forma. El síndrome nefrítico viene a ser bastante característico por hipertensión arterial, por oliguria y por hematuria. Ya vamos a ver que hay diferentes glomerulopatías primarias, como el síndrome de Berger, etcétera, etcétera, que va a poder generar diferentes autoanticuerpos, ya sean primarios o secundarios, para llegar a este punto. Pero recordar siempre, paciente hipertenso, paciente con coluria, con hematuria, y paciente con oliguria, pues es característico de un síndrome nefrítico. Bien, ¿qué es el síndrome nefrítico? En realidad es una inflamación capilar del glomérulo que abarca un conjunto de síntomas y signos que se generan por una inflamación glomerular, por la interacción que se presenta con los anticuerpos, ya sean primarios, los inmunocomplejos, por presencia de anticuerpos primarios o secundarios. Este proceso de inmunocomplejos que se generan, ya sea por glomerulopatías primarias o secundarias, como vamos a ver más adelante, van a generar un colapso de la luz capilar, van a generar una obstrucción, es como si estuviéramos bloqueando el puente del estadio. No va a haber un paso de autos por el puente del estadio y eso va a generar un colapso de dicho lugar, lo que va a aumentar la volemia y etcétera, etcétera. Ya vamos a ver más adelante esos detalles. Por ende, este conjunto de síntomas y signos generados por la inflamación glomerular que colapsan en la luz capilar va a llevar a una oliguria con deterioro de la función renal. Ojo, esto es muy importante. La proteinuria menor de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Cuál era el rango nefrótico? ¿Cuál era la proteinuria en rango nefrótico? 3.5 gramos en 24 horas, doctor, mayor. Mayor a 3.5 gramos, ¿no? Y a diferencia del síndrome nefrótico, en el síndrome nefrítico vamos a tener hematuria micro y macroscópica. Otro tema, el paciente va a presentar hipertensión arterial, el paciente va a presentar también edema, y esto es secundario a la retención hidrosalina que se va a generar por el colapso que se tiene en la luz capilar de los glomérulos. Dentro de la etiología, podemos tener glomerulopatías primarias, podemos estar como las proliferativas principalmente, tenemos las glomerulopatías secundarias, que normalmente son secundarias a enfermedades sistémicas. Una de ellas puede ser ya sean infecciosas, ya sean un lupus eritematoso, etcétera, etcétera. Como ven en el cuadro, tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulopatía por anticuerpos, inmunoglobulinas A,
como el síndrome de Berger, púrpura, la glomerulonefritis membrano proliferativa, ya sea primaria o secundaria, enfermedades autoinmunes como el lupus, la glomerulonefritis extracapilar con semilunas, que son las disfunciones renales de rápida progresión, el mismo lupus eritematoso sistémico y el síndrome urémico hemolítico. Ahora bien, ¿cómo se generan estos procesos? Es bastante sencillo, no es muy difícil de entender. Estos mecanismos inmunológicos de la lesión glomerular en el síndrome nefrítico agudo van a generarse por antígenos intrínsecos, antígenos extrínsecos, por atrapamiento de inmunocomplejos y otros mecanismos como los generados por los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, los anticuerpos anticélulas endoteliales y el factor nefrítico C3. En el primero, en los antígenos intrínsecos, recordar siempre que en muchas patologías autoinmunes como el lupus, el síndrome de Berger-Henoch o el síndrome de Berger o la púrpura Henoch-Schönlein son secundarias a la activación de la inmunoglobulina A. En este caso se va a generar estos antígenos intrínsecos y los anticuerpos van a ir a donde estos antígenos van a formar los complejos o los inmunocomplejos, y esto va a colapsar la luz del glomérulo, de los capilares del glomérulo. En los antígenos extrínsecos, dentro de los antígenos extrínsecos tenemos, por ejemplo, bacterias, como la glomerulonefritis postinfecciosa generada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta es la famosa faringoamigdalitis postestreptocócica que se genera. Empiezan pacientes con odinofagia, fiebre, malestar. Uno les hace el examen físico, revisa las pústulas dentro de las amígdalas, una faringoamigdalitis pultácea. Se hace el cultivo correspondiente, identificamos al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ojo, esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es la bacteria más común? Y es la bacteria estreptocócica beta hemolítica del grupo A, que puede llevar a una glomerulonefritis postinfecciosa. Alguna vez van a ver algún paciente que sí estaba resfriado, me dio una faringitis, me pusieron penicilina, pues y ahora estoy así, ¿no? Viene edematizado, con disfunción renal, hematuria, etcétera, etcétera. Entonces, también puede ser secundaria anticuerpos como el anti-DNA, y esto, por ejemplo, se presenta en las patologías como la enfermedad lúpica. Pero también hay secundarismo, abscesos, endocarditis, escarlatina, leptospirosis, virus de Epstein-Barr, Coxsackie, hepatitis B y los famosos virus. ¿A qué me refiero? Paciente con cuadro febril previo, porque todos estos elementos, los abscesos, los virus, el virus Coxsackie, hepatitis B, hechovirus, leptospira, etcétera, etcétera, todos estos van a generar los complejos, los inmunocomplejos que van a generar este daño glomerular como antígenos extrínsecos. Muy bien, entonces recordar siempre eso, por favor. Bueno, dentro de los inmunocomplejos formados pues, en la circulación con atrapamiento intraglomerular, las crioglobulinas son muy comunes en una patología, en una anemia, que es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica es una anemia que también se genera por un factor autoinmune, en el cual va a generar una gran destrucción de glóbulos rojos. Y esta gran destrucción de glóbulos rojos normalmente no van a poder ser eliminados por el riñón, y eso va a generar el atrapamiento glomerular. Bien, y los otros mecanismos, como ya les había mencionado, los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, los anticélulas endoteliales y el factor nefrítico C3. Ahora vean cómo la fisiopatología es bastante sencilla. Tenemos una anoxa intrínseca, extrínseca, tenemos un inmunocomplejo generado por ejemplo, las crioglobulinas en
en la anemia hemolítica, se van a generar las noxas, como les había mencionado, ya sean inmunológicos, tóxicos o infecciosos, van a generar un daño glomerular. Esto va a generar un inmunocomplejo. Los anticuerpos que van a ser activados por antígenos intrínsecos o extrínsecos generan este inmunocomplejo con activación del complemento en la vía clásica principalmente. Eso es muy importante, el tema del complemento, porque cuando nosotros vemos un complemento total o el C3 o el C4, que es parte del complemento, disminuidos, vamos a tener un contexto de un elemento llamado hipocompleteminemia, una disminución del complemento, que eso va a generar o nos va a hacer sospechar de una enfermedad más que infecciosa, va a ser más de origen autoinmune, como en el lupus, por ejemplo, o en la vasculitis, que es donde se consume mucho complemento. Esta lesión que se va a generar por este proceso inmunológico va a generar colapso de los capilares glomerulares, proteinuria con un rango menor a 3.5 gramos y hematuria. Todo esto va a generar una disminución del filtrado glomerular, lo que lleva a una oliguria. Al haber una disminución del filtrado glomerular, normalmente también se activa, pues obviamente se va a activar el sistema renina-angiotensina, lo que va a generar retención de sal y agua, sodio y agua, va a aumentar el líquido intraplasmático, el volumen plasmático, lo cual va a generar edema e hipertensión arterial. Fíjese, este es otro cuadro en el cual vemos fisiopatológicamente inflamación glomerular, disminución del filtrado glomerular, reabsorción conservada de sodio y agua en el túbulo distal por el sistema renina-angiotensina, oliguria, expansión del volumen plasmático, un aumento del gasto cardíaco y finalmente hipertensión arterial. Lo que va a llevar a las diferentes manifestaciones clínicas: edema, hipertensión arterial, la encefalopatía hipertensiva secundaria a la hipertensión arterial, oliguria. ¿Cuál es el concepto de oliguria? Para seguir adelante. Que no elimina mucha orina, Doc. Pero ¿cuál es el volumen? Hay un volumen. ¿Alguien de los 11 valientes que están en la presentación? Menos de 500 ml, doctor. Menos de 500 ml, perfecto. Recordad siempre que cuando pasamos visita o cuando vemos un paciente, muchas veces se nos dice el paciente está oligúrico. ¿A qué se refiere oliguria? A menos de 500 ml o menos de 0.5 ml kilogramo peso hora. Eso se llama oliguria. ¿Vale? Ya les voy a presentar el lunes o el miércoles de la siguiente semana una lista de diferentes términos, en los cuales vemos que es oliguria, anuria, etcétera, etcétera. Pero oliguria significa a una disminución del volumen sanguíneo a menos de 500 ml en 24 horas. Esta oliguria va a llegar a ser hematúrica. Vamos a tener hematuria. Recordad siempre esto de la hematuria, porque para el diagnóstico es fundamental eso. Si todos estos cuadros está asociado a un elemento a una patología secundaria, pues vamos a tener policerositis, anemia, fiebre, púrpura, etcétera, etcétera. ¿Qué es la policerositis? ¿Cuántas cerosas tenemos? Vamos, chicos, ¿cuántas cerosas tenemos? Anatomía básica. La pleura, el pericardio y el peritoneo son las 3 P's. Pleura, pericardio y peritoneo. Si tenemos líquido en el espacio pleural, virtual pleural, vamos a tener derrame pleural. Si tenemos líquido en el pericardio, en el espacio virtual del pericardio, vamos a tener derrame pericárdico. Y si tenemos líquido en la cavidad abdominal secundario a que el peritoneo esté inflamado, vamos a tener ascitis. Entonces, esas son las
entre las 3 P's de las serosas que tenemos en nuestro organismo, lo que genera derrame pericárdico, derrame pleural y ascitis. Esas son las poliserositis. ¿Listo? Cuando tengan poliserositis, siempre piensen en una patología sistémica, como el lupus eritematoso sistémico. Bien, ahora, para el diagnóstico de esta patología, vamos a tener principalmente el examen de laboratorio, como siempre se hace, una proteinuria de 24 horas, pero no en rango nefrótico, una proteinuria menor a 3.5 gramos. El examen general de orina que se va a caracterizar principalmente por 2 elementos. Los hematíes dismórficos, que son, como ven acá en el sedimento urinario, que van a generar los cilindros hemáticos, que es cuasi patognomónico de esta enfermedad. Si nosotros encontramos más del 50% de cilindros hemáticos en un examen general de orina, vemos aquí abajo en la diapositiva, en el cuadro inferior, en el 48.2.3, vemos cómo se presenta un cilindro hemático, pero si este cilindro hemático se presenta más del 50% en un campo visual microscópico del examen general de orina, ya tenemos el diagnóstico de un síndrome nefrítico, porque dentro de los pocos elementos o dentro de los pocos signos patognomónicos de una enfermedad está dentro de ellos los cilindros hemáticos. Encima de este cuadro vamos a ver los famosos acantocitos. Normalmente los acantocitos, si se fijan ahí en este cuadro, en el de arriba, en el 48.2.2, se fijan, tiene como una pequeña protrusión, como una pequeña, como un chinchoncito, que es la característica del acantocito. Para que sea positivo para un síndrome nefrítico, tiene que existir más del 5% en un campo visual del examen de orina. Entonces, en el examen general de orina vamos a buscar hematuria. Dentro de la hematuria tenemos que buscar, dentro de la microscopía del examen de orina, tenemos que buscar acantocitos y cilindros hemáticos. Si los acantocitos son más del 5%, es positivo para síndrome nefrítico. Si en el sedimento nefrítico vemos cilindros hemáticos más del 50% y microhematuria dismórfica, pues tenemos ya el diagnóstico de síndrome nefrítico. Ojo, esa es pregunta de examen también. ¿Qué es la expresión fraccional de sodio? O el famoso FENA. Nos ayuda mucho para diferenciar entre una patología aguda y crónica. Normalmente, el síndrome nefrítico se basa o se da sobre un riñón normal. Muy pocas veces se da en una insuficiencia renal crónica. Entonces, la excesión fraccional de sodio, lo normal es menos del 1% y lo patológico es más del 1%. En el paciente con síndrome nefrítico va a ser normalmente por debajo del 1%. Eso también es importante recordar, porque es más de origen agudo, es por algún elemento de rápida progresión que ha generado este proceso autoinmune que ha llevado al colapso de la luz glomerular. Y obviamente, si tenemos hematuria, vamos a tener en el hemograma una anemia. La anemia normalmente, por la pérdida de sangre que se va a generar por la hematuria, va a ser de tipo microscópica, va a ser microcítica hipocrómica. En todo este contexto tenemos que ver tiempos de coagulación, que el paciente no tenga una patología con alteración de la coagulación de base, por ejemplo una hepatopatía, etcétera, etcétera, y existe también la posibilidad de que veamos la función tiroidea. Dentro del diagnóstico etiológico nos ayuda mucho la determinación tanto de la antistreptolicina, que es el famoso ASTO, que siempre se pide a los pacientes con sospecha de faringoamigdalitis postreptocócica que puedan llegar a este punto de la enfermedad con disfunción renal. Determinación del complemento, si este complemento está consumido o no está consumido. Acordarse de que el complemento, principalmente por la vía clásica, es la que se consume más. Los anticuerpos anti-DNA, ANA,
y el ANCA, que nos sirve mucho para poder determinar si existe una vasculitis. Pero finalmente, como en el síndrome nefrótico, en el síndrome nefrítico, el que nos va a dar el diagnóstico final es la biopsia renal. Muy bien, la biopsia renal es fundamental para determinar qué tipo de etiología nos estamos enfrentando para darle el tratamiento correspondiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos lupus eritematoso sistémico y tenemos, qué sé yo, un proceso infeccioso bacteriano como una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿a cuál de ellos les voy a dar inmunosupresión? Vamos, chicos. ¿A cuál creen que le daríamos inmunosupresión? Al lupus, pues. No le podemos dar inmunosupresión a un proceso infeccioso, ¿verdad? Tenemos que darle al lupus eritematoso sistémico. Bien, por eso es importante la biopsia renal. Bien, con eso acabamos el tema. Es bastante sencillo. Tenemos el caso clínico que está presentando ahí. Y finalmente, las complicaciones. Dentro de las complicaciones, obviamente, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos la expansión del volumen intravascular. Esta expansión del volumen intravascular nos va a generar una insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda y finalmente, pues la encefalopatía hipertensiva. Este cuadro es muy importante porque muchas veces a los pacientes los encontramos en esta fase. Los encontramos en esta fase y no sabemos de cuál es el origen de la patología que tiene, ¿no? Por ende, es importante que recordemos siempre proceso infeccioso de base o cuadro secundarismo como el lupus, etcétera, etcétera, de base, que ha generado oliguria, hematuria, hipertensión arterial, recuerda siempre la posibilidad de un síndrome nefrítico. Obviamente, si nosotros estamos en una insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo del pulmón, encefalopatía hipertensiva, primero hay que resolver la complicación y posteriormente determinar la etiología, porque hacer una biopsia renal en estas condiciones es muy complejo. Por ende, hay que ser sucintos, hay que ser certeros, hay que ser razonables en todos los pasos que vayamos a tomar para que el paciente tenga una buena evolución. ¿Hay alguna pregunta del tema? Es bastante sencillo este tema. Parece ser un tema que a veces se lo complica de manera innecesaria, pero es un tema muy, muy sencillito, muy fácil de aprender y muy importante y muy rico en el tema de clínica, porque muchas veces, si yo ya tengo hipertensión, he tenido fiebre, tengo oliguria y tengo hematuria, mi primer razonamiento tiene que ser un síndrome nefrítico. Y con un examen general de orina ya puedo llegar al diagnóstico, como les había mencionado. Cilindros hemáticos y acantosis. Creo que no hay preguntas. Bien, bueno, entonces nos vemos el día lunes. Veremos qué dice el departamento, si por este medio o de forma presencial. Buenos días. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.